Listo para que podamos meditar en la palabra el día de hoy? La palabra de Dios. Yo creo que Dios es bueno, ¿verdad? En cada tiempo, en cada día. Cada vez nos damos cuenta cómo pasa el tiempo demasiado rápido, ¿no? Pero nos damos cuenta que Dios siempre es bueno, nos muestra su fidelidad, nos muestra su cuidado. Y también nos muestra su poder, cuán grande es el poder de Dios, que no termina su propósito en nuestras vidas, sino que todavía hay mucho que Dios quiere hacer en nuestra vida y a través de nuestra vida, a través de cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuántos creen que Dios todavía tiene mucho que hacer en tu vida, en mi vida? ¿Sí? Todavía Dios quiere glorificarse, ¿no? Y podemos confiar en que si disponemos nuestro corazón a rendirnos a Él, ¿verdad? Hace un momento cantábamos y como que Dios nos estaba llevando a ese punto, ¿verdad? De reconocer hasta qué, ah, hasta qué grado, qué tan alto es esa decisión. De decirle, Señor, te entrego mi vida y dejar que Él pueda guiarnos, que Él realmente pueda tomar nuestra vida. Ahora, Él no va a tomar nuestra vida nada más así de, bueno, yo voy a hacer aquí lo que yo quiera. No, Él toma nuestra vida de una manera en la que Él nos guía, Él nos dirige, ¿sí? Y Él usa nuestras decisiones. ¿Él usa qué? Él usa nuestras decisiones. Él usa lo que tú y yo decidimos constantemente, ah, y puede influenciar nuestra vida para llevarnos. Por eso la mejor analogía, ¿verdad?, que tenemos en la palabra de nuestra relación con Dios es que Él es nuestro pastor, ¿verdad? Él es el buen pastor. Y, y una vez escuchaba esto, ¿verdad? Aquí en México el pastor va detrás de las ovejas, ¿verdad? Así como que arriándolas. Pero esa no es la idea que la palabra da acerca del pastoreo que él da sobre nuestras vidas, sino dice que ah, con su voz, ¿verdad? Que las ovejas oyen su voz y le siguen. Eso es algo muy diferente, ¿verdad? Lo que a lo mejor pensamos aquí, ¿verdad?, que va ahí con la varita. No, nos va guiando a través de su voz. Así que eso implica obediencia. ¿Implica qué? Obediencia a Dios. Estar honrando, obedeciendo a Dios. ah, pero una manera no nada más de como de someternos como si fuéramos soldados. No, tiene que ver con abrazar el consejo de Dios, abrazar el propósito de Dios, ¿verdad?, y caminar en él. No nada más seguir instrucciones, ¿verdad?, sino habla acerca de ir conociendo a Dios, ir conociendo su voluntad. Y esto nos lleva a tener una relación con Dios real, genuina, no religiosa, sino una relación viva, una relación que involucra a Dios y nos involucra a nosotros. Ahora, Dios siempre está dispuesto, ¿verdad?, a revelarse a nuestra vida, a hablar a nuestra vida, a dirigirnos, pero muchas veces en nosotros no está la disposición, ¿verdad?, para poder escucharle, para poder buscarle. Y en esta semana no es el tema, pero Dios ahorita me está poniendo esto, compartir un poquito. Eh, Hablaba, meditaba un poquito en la oración, pero en el área personal, ¿sí? No en la oración como iglesia, ¿sí? La oración tiene como varios aspectos, ¿sí? Uno de ellos es la intercesión. La oración como intercesión. Y el intercesor es alguien que se pone en la brecha por alguien más. Ese es un intercesor. Es alguien que intercede, se pone entre Dios y otra persona o una comunidad o un pueblo, ¿verdad? Y pide misericordia a favor de Dios, a través del propósito de Dios por el cual podemos interceder.
Y eso nos involucra como iglesia, ¿verdad? Estar intercediendo por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestros gobernantes. La palabra nos enseña. Pero hay una oración que es todavía más fundamental, y es esa oración personal que cada uno de nosotros debemos de tener. Y leía un comentario porque estaba leyendo esto de un libro, y dice que la oración es lo que manifiesta, ese tipo de oración es lo que revela qué tipo de creyentes somos, ¿sí? A ese punto es la oración, que dependiendo cómo tú lleves estos tiempos de oración, determina qué tanto conoces de Dios, ¿sí? ¿Qué tipo de creyente eres, o a qué nivel, o de qué manera tú rindes tu vida a Dios? Porque la oración es la única manera en la que se revela nuestra condición, ¿sí? En ese tipo de oración íntima, cuando tú y yo oramos aquí juntos, pues le tenemos que echar ganitas, ¿verdad? Y pues comenzamos con nuestras oraciones, ¿verdad? Señor, pues queremos ver tu reino, tu voluntad, y porque estamos todos juntos. Pero cuando tú estás en lo privado, allí a Dios toda gente, ¿verdad? Cualquier otra persona. Y es ahí donde podemos ser sinceros con Dios. Y es donde se revela nuestra verdadera condición. Mientras tú no tengas esos tiempos, muy difícilmente estarás consciente de cómo está tu vida y cómo está tu corazón. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros, en este propósito, en esta dirección que Dios nos está dando en este año, de profundizar más nuestra relación con Él, y que podemos orar juntos como iglesia, y empezamos, ¿verdad?, con ayuno, y hablábamos el domingo pasado de morir a nosotros mismos para que Él pudiera crecer. Pero también está esta área de la oración personal, y le pudiera agregar como íntima, esa que habla Jesús, que tienes que cerrar la puerta, ¿sí? Y no habla acerca de que pues tiene que ser en un cuarto donde no haya ninguna otra persona, sino habla donde le cierres la puerta a cualquier otra distracción, ruido, voz, ansiedad. Hacer una pausa para meterte con Dios, y entonces ahí Dios también comience a obrar. Y queremos animarles a que en este tiempo en el que estamos, pues nos metamos más con Dios, ¿verdad? Aprovechemos cada recurso, cada medio que Dios nos está permitiendo para conocerle, ¿verdad? Y para ser transformados y fortalecidos por Él. Porque tú no sabes qué es lo que viene el día de mañana, ¿sí? Tú no sabes qué es lo que viene el día de mañana para tu vida, como iglesia, o como familias, como congregación. No sabemos, familia, qué es lo que viene, qué es lo que vamos a enfrentar después. Y hay algo que Dios quiere darnos, hay algo que Dios quiere direccionarnos, capacitarnos en este tiempo, y tenemos que estar como las vírgenes prudentes, ¿verdad? Que estaban listas, Así tú y yo debemos estar listos. ¿Cómo? Conectados con Dios, dejando que Dios esté obrando y que Dios nos esté hablando. Así que ahí donde estás, vamos a hacer una oración y vamos a decirle que nos ayude a poder exponernos a su palabra y a poder recibirla. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar juntos, de poder congregarnos, de poder reunirnos, juntarnos para poder alabarte, para poder darte honor, darte honra, darte alabanza, Señor. Gracias, porque solamente es a través de caminar en tu palabra, en lo que tú has hablado, Señor, que nos podemos acercar de esta manera, confiadamente. No siempre lo hacemos de esa manera, Señor, cuando nos estorban ciertas situaciones, ciertas cosas, a veces no nos ayudan, pero podemos ir a tu palabra, Señor, para que nos limpie, Señor, y para que podamos acercarnos de la manera correcta a tu presencia, Señor, para conocerte, para poder recibir lo que tú quieres derramar, lo que tú quieres dar a cada uno de los que estamos aquí. Y hoy estamos de esta manera, nos exponemos a tu palabra. Háblanos, Señor, háblanos, bendícenos con tu palabra el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Puede abrir su Biblia en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 1 al 2. Y tengo un tema ah, que es a la manera de Dios. No sé si por ahí tienen la frase a la manera de Dios. ¿A la manera de quién? A la manera de Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, cuando comenzamos, hay un momento en nuestra vida donde comienza un nuevo camino, ¿verdad? Donde a lo mejor veníamos, si ya venías, te congregabas, a lo mejor venías por costumbre, a lo mejor ya venías de una familia, ¿verdad? Que pues estaba caminando con Dios y te llevaban a la escuelita, ¿verdad? A la reunión de jóvenes, no sé, y a lo mejor te encontrabas de esa manera, ¿verdad? Todavía no con un encuentro a lo mejor real o profundo con Dios, pero todos tenemos un momento donde comenzó un caminar, una perspectiva, donde le dijimos, Señor, queremos que tú dirijas nuestra vida, ¿verdad? Queremos cambiar la dirección de nuestra vida. Íbamos nosotros llevando el timón, ¿verdad? De nuestra vida, pero ahora queremos que lo tomes tú. Y a partir de ese momento, pues Dios ha estado obrando en cada uno de nosotros. Pero todos cuando comenzamos este nuevo camino, traemos ideas. ¿Traemos qué? Traemos ideas y formas, costumbres, tradiciones de cómo se camina con Dios, de cómo se ama a Dios, de cómo se busca a Dios. A lo mejor alguien de aquí decía, pues la manera de buscar a Dios era caminar varios kilómetros, ¿verdad? A un templo, y ahí era como buscábamos a Dios. A lo mejor alguien traía otras maneras. Yo recuerdo que mi abuelita, ¿verdad? Tenía siempre su cabello largo, ¿verdad? Como esas señoras de antes, cabello largo, y recuerdo que cada cierta temporada lo cortaba y iba y llevaba, ¿verdad? Ese cabello al templo, a la iglesia, porque era una tradición, una costumbre de cómo honrar, ¿verdad? Como una ofrenda, no sé, algo así. A lo mejor a alguien aquí le tocó. Pero todos traemos a veces ideas, maneras, y muchas de estas maneras no son las formas que Dios ha establecido en su palabra para que tú y yo le honremos y le busquemos. Inclusive hay cosas que nacen de nuestro corazón, ¿verdad? Bueno, a Dios ve que le echo ganitas, ¿verdad? A lo mejor alguien pudiera decir, pues es que Dios ve que le echo ganitas. Pues es que no es de ganitas, ¿sí? Tiene que ser a la manera de Dios. Se escucha muy bonito, ¿verdad? Dios ve que le estás echando ganas. Y aunque Dios sí lo ve, pero no es la manera en la que Dios obra y actúa en nuestra vida. Así que constantemente tú y yo tenemos que pensar en cuál es la manera de Dios. ¿Cuál es la manera de Dios? ¿En qué situación te encuentras el día de hoy enfrentando? ¿Te encuentras enfrentando algún desafío como hombre, como mujer, como matrimonio, como emprendedor, como empresario? ¿Te encuentras enfrentando un desafío? Es una pregunta, contéstatela a ti mismo. Ahora, si dices sí, ¿de qué manera lo estás enfrentando? ¿A tu manera o a la manera de Dios? ¿Sí? Como iglesia, como congregación, tenemos algunos desafíos, ¿verdad? De pues seguir avanzando, seguir compartiendo la palabra, seguir compartiendo el amor de Dios a otros. ¿De qué manera lo estamos enfrentando? Aún como iglesia, nuestra manera, en nuestras ideas, en nuestra sabiduría o a la manera de Dios. Entonces creo que este tema es importante, este enfoque. No solamente que estamos todavía iniciando, ¿verdad?, el segundo mes del año, sino yo creo que constantemente va a ser como una prueba, ¿verdad?, de esto, es decir, de qué manera estoy viviendo, a la manera de Dios o a mi manera. ¿Cómo estoy llevando este asunto? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Ahí en 2 de Samuel capítulo 6 tenemos una historia de un personaje principal, pero son tres que nos enseñan algo importante acerca de considerar siempre la voluntad y el consejo de Dios. Tenemos ahí al rey David, 2 de Samuel capítulo 6 versículo 1
al 2. Y dice de esta manera: una vez más, David reunió los 30,000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Sí. Quiero platicarte un poquito el contexto de este versículo. Si tú lees desde el capítulo 4 de Segunda de Samuel, Samuel está comenzando apenas su reinado. Y tú lees ahí, dice que los ancianos o los líderes principales del pueblo de Israel se acercaron con David y le dijeron: tú eres nuestro rey, si Dios te ha ungido y queremos ungirte nosotros. Y aunque cuando Saúl vivía, si tú ya eras nuestro líder, aunque David se mantuvo en obediencia, ¿verdad? Y honrando la autoridad de Saúl, aunque Saúl ya se había salido del propósito y de la voluntad de Dios, pero aún el pueblo de Israel ya lo reconocía como rey. Nada más que David dice: todavía no, ¿verdad? Sí, Dios me ha ungido, pero todavía como Jesús, ¿verdad? Por eso asemeja mucho la vida de Cristo, que esperó hasta el momento, ¿verdad? Porque aunque tenía un llamado, todavía no era el momento. Y lo ungen como rey, y ya siendo rey, una de las primeras cosas que David hace es conquistar a Jerusalén una vez más. ¿Sí? Jerusalén, la ciudad principal, y principal también en el sentido de que era el lugar donde se adoraba, ¿sí? Y ahí él planeaba construir también su palacio, ¿verdad? Porque él quería estar cerca de la presencia de Dios. En ese tiempo la presencia de Dios no la relacionaban como ahora, ¿verdad? Pues Dios está en todo lugar, ¿verdad? Si nos reunimos en casa, pues ahí podemos orar. Ahora que hemos estado visitando a algunas personas en los hospitales, pues ahí, ¿verdad? Oramos por ellos y confiamos en que ahí está la presencia de Dios y puede tocar la vida de cada persona. Pero en ese tiempo no era así. La presencia de Dios estaba reservada en un lugar, ¿sí? Y ese lugar era en el tabernáculo y principalmente en el arca del pacto, el cual acabamos de leer, que David reunió a 30,000 soldados para con ese ejército ir y trasladar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. A partir de este momento, cuando tú escuches el arca del pacto, ¿sí?, estamos hablando de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, él ya había conquistado Jerusalén, está comenzando su reinado, y como parte de su enfoque, David no quiere comenzar su reinado sin la presencia de Dios, ¿sí? Dice: ya tengo el lugar, ya conquistamos Jerusalén. Ahí está muy interesante toda esta parte de la historia del pueblo de Israel, tú la puedes leer, porque los de Jerusalén le decían a David: mira, tú no puedes conquistar esta ciudad. Es más, si la defendemos con puros ciegos y cojos, ni siquiera así tú pudieras conquistarla. Y David manda unos hombres y se meten por un canal a la ciudad, porque tenía una muralla, ¿verdad? Y conquistan la ciudad. Y David tiene ya la ciudad, pero dice: necesitamos el arca, la presencia de Dios. Que no sé si tengan una referencia, que era una caja, ¿verdad? De hecho, en otras traducciones dicen que no dicen arca, sino dicen cofre del pacto. Y era una caja que se había hecho con una madera especial, pero estaba cubierta por dentro y por fuera de oro, ¿sí? Y en la parte de arriba tenía 2 querubines, y en medio de los querubines, cuando se hacía un sacrificio, ahí se derramaba la sangre en ese lugar. Y ahí era donde Dios descendía con su presencia, y eso representaba el arca del pacto. Así que aquí David reúne a estos hombres y quiere traer la presencia de Dios, el arca del pacto, en su comienzo de su reinado, porque lo consideraba como algo importante, sí. Yo creo como Moisés, ¿verdad? Cuando dice, Dios le dice: pues les voy a dar la tierra prometida, yo les voy a mandar ángeles,
Y Moisés dice, mira, si tu presencia no va con nosotros, mejor aquí nos quedamos. Y ese aquí nos quedamos no era cualquier cosa, era quedarse en el desierto, ¿sí? Que a lo mejor usted dice, bueno, mientras tenga a Dios, pero a ver, está en una situación a lo mejor de enfermedad, de dificultad, y que usted le puede decir, Señor, si me puedes dar la salud, me puedes dar la meta, ¿verdad? Alcanzar la meta de mis objetivos y todo lo que quiero, pero si tu presencia no va conmigo, déjame aquí en esta condición. Ay, la cosa cambia, ¿verdad? Pero Moisés entendía la importancia de la presencia de Dios en su vida y para el pueblo de Israel desde Moisés. Y ahora David entiende lo mismo, comienza su reinado y él entiende qué tan importante es para el pueblo de Israel, no solamente de manera personal como rey, sino él representaba a todo el pueblo. Y representando a todo el pueblo dice, necesitamos la presencia de Dios. Como hombres, ¿verdad? En nuestras familias, en nuestros hogares, qué tan importante será reconocer que necesitamos tener la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestros hogares. O preguntarnos, ¿realmente la presencia de Dios está en nuestro hogar? ¿Está en nuestro matrimonio? ¿Realmente la presencia de Dios va con nosotros? David lo hizo. Y David entiende la importancia, ¿verdad? Ahí en el versículo 3, tiene una buena, es una buena motivación lo que tiene David. Pregunto. Sí, ¿no? ¿Es algo bueno lo que está haciendo David? Sí, ¿no? Quiere la presencia de Dios en su vida y en el pueblo que está gobernando, que está empezando a reinar. Claro que quiere algo bueno, pero comete un error. Y ahí capítulo 6, versículo 3, donde nos quedamos en adelante, dice de esta manera: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Sí, quiero que a veces pasamos desapercibidos algunos detalles, pero el arca del pacto había quedado en la casa de Abinadab, ¿sí? Si tú lees un poquito más el contexto, atrás aproximadamente habían pasado de 20 a 30 años ahí el arca del pacto, en esa casa. Y dice que aquí en la casa de Abinadab, este hombre, permaneció el arca, y ahí es donde van a recogerla. Y uno de los hijos de Abinadab, se llamaba Usa, guiaba este carro nuevo. Probablemente porque pues ellos la habían cuidado durante 20 o 30 años. Entonces ellos, ¿quién mejor para que nos guíe que alguien que la ha estado cuidando, que la han tenido en su casa? Entonces, versículo 4, y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en un collado, en otra traducción dice una colina, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban, los bueyes que arrastraban este carro, esta carreta. Versículo 7, y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué tremendo, ¿no? Porque al parecer, cuando leemos la historia y el contexto, pues todo parece bien, ¿verdad? Parece que David está actuando bien. Es David conforme al corazón de Dios. Y una de las cosas que yo me daba cuenta mientras leía un poquito el contexto, cada vez que David quería hacer algo, dice que consultaba a Dios. Para conquistar a Jerusalén, le fue y le preguntó a Dios. Después, cuando va contra los filisteos, le vuelve a preguntar a Dios: ¿qué hacemos aquí? Y Dios le dice: espérate. Yo te voy a decir cómo lo hagas, pero ahorita espérate. Y
Pero cuando David quiere ir por el arca del pacto, me doy cuenta que no consulta a Dios. Y creo que ahí debemos de aprender a que nuestra dependencia de Dios debe ser permanente, debe ser siempre, no solamente en ciertos momentos. Hay cosas que a lo mejor podríamos decir son básicas, aquí ya sé qué hacer. Aún ahí tú debes de preguntarle a Dios qué tienes que hacer. Es que ya sé orar, no del Señor. Cada vez que nosotros vamos a orar por alguien, le digo, Señor, tú guíanos, ¿cómo podemos orar por esta persona? ¿Verdad? Porque yo puedo orar que tú la sanes, pero a lo mejor no es tu voluntad. Y aún así voy a orar que tú la sanes, ¿verdad? Porque en algún momento tú la vas a sanar. ¿Sí? Pero yo quiero saber qué es lo que tú quieres que yo ore o declare sobre la vida de esta persona. ¿Sí? ¿Con qué propósito tú me llevas a este lugar? ¿No? Pero a veces hay como que ciertas cosas, ciertas decisiones que a lo mejor parecieran no tan trascendentes, o a lo mejor que parece que es lo obvio, que es lo que Dios quiere. No le preguntamos a Dios cómo es que Él lo quiere hacer. ¿Sí? Claro que Dios quiere que tu familia se acerque y le conozca a Él. Pero a veces la manera en la que le compartimos a nuestra familia no es la manera en la que Dios quiere que tú les compartas. ¿Sí? A lo mejor tú estás ahí, dale y dale, ¿verdad? Y en vez de estar logrando un avance, no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. ¿Sí? Y tú y yo, sobre todo, yo diría, en aquellas cosas que parecen obvias, que es la voluntad de Dios, deberíamos de decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, ya sé que esto sí es tu voluntad, pero ¿cómo quieres que lo haga? Porque para Dios el cómo, claro que también importa, ¿sí? A veces importa mucho más el cómo, ¿sí? que la situación en sí, ¿verdad? Lo que hay que hacer. La motivación, la manera en la que Dios quiere que lo hagamos. Ahora, nosotros muchas veces buscamos las cosas de Dios, que es algo bueno, pero de manera incorrecta, ¿sí? Porque aquí David, obviamente el propósito de Dios era que tuvieran el arca del pacto ahí. Claro que esa era la voluntad de Dios. Pero tú y yo muchas veces buscamos cosas de Dios, pero de maneras incorrectas, como nosotros pensamos que deberían de ser, pero no como Dios quiere que la hagamos. Y Dios ya había dado instrucción al pueblo de Israel en cuanto a cómo se debería de mover el arca del pacto, ¿sí? Mira, porque aquí la están recuperando, la están trayendo una vez más, ¿sí? Cuando le robaron el arca del pacto, creo que eran los filisteos, vinieron un montón de problemas. No sé si tú recuerdas, pero dice que mientras estuvo ahí el arca del pacto, hubo enfermedad, a algunos le salieron tumores, los dioses, los ídolos que estaban ahí donde tenían el arca del pacto, se cayeron ahí, ¿verdad? De rodillas. Y cuando ellos regresan el arca del pacto, ellos lo regresan en un carro, ¿sí? Igual como lo está haciendo David. Pero ahí no murió nadie, porque ese no era el pueblo de Dios, ¿sí? Pero ahora que está en el pueblo de Dios, hay una gran diferencia. Y es ahí donde yo quiero resaltar es esto que les comentaba al inicio. Muchas veces traemos ideas. Es que yo antes lo hacía así. Pues antes, pero ahora estás en Dios, ¿sí? Has comenzado un camino diferente. Pero es que antes no me pasaba nada. Es más, antes hasta aguantaba más. Pues antes. Pero ahora tú y yo tenemos que depender de Dios para todo lo que hagamos, ¿sí? Para todo lo que hagamos. Y Dios ya le había dado instrucción. Quiero leerte algunos versículos, igual para no tomar más tiempo aquí. Los voy a leer. Deuteronomio capítulo 10, versículo 8. Dice: en aquel tiempo apartó el Señor la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Señor. ¿A quién? ¿A quién apartó? ¿A quién escogió? A una tribu, ¿verdad?
a la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto del Señor, para que estuviesen delante del Señor para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. El Señor es su herencia, como el Señor tu Dios le dijo. Pero aquí Dios instituye un grupo de personas específicos que eran los que podían llevar, mover el arca y poder servir en el ahí donde estaba el arca. Números capítulo 4 versículo 15 dice: y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa. ¿No harán qué? No tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. O sea, Dios ya había dicho que no las iban a tocar. O sea, no es como ahorita de vamos a agarrar el púlpito y vamos a moverlo, o la atril, ¿va? Vamos a agarrar la atril, vamos a moverlo. No podías hacerlo. Era algo muy delicado. No sea, dice, que mueran. Imagínate que de repente aquí alguien que no fuera un edecán, ¿va? Yo lo agarro y cae muerto, ¿no? O sea, no era cualquier cosa. ¿Sí? Éxodo 25 del 13 en adelante dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y las meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. O sea, la manera de tomar el arca era a través de esas varas. O sea, nadie podía nada más tocarla así, la vamos a acomodar, se ve choquita en la transmisión. No. Había la manera correcta de poder hacerlo. Y aquí Dios dice quiénes podían transportar, quiénes podían tocar estos utensilios, y si tocaban morirían, y cómo lo tenían que hacer. Y David, lo que sucede en lo que leímos aquí en 2 de Samuel capítulo 6, lo que sucede es que David hace algo que va totalmente contrario de cómo Dios lo había designado. Y David no consultó a Dios, no buscó David en su palabra que era lo que tenía que hacer. Y imagínate de quién estamos hablando, es David. Alguno pudiera decir, pero era el favorito de Dios, ¿verdad? Porque decía que era conforme a su corazón. Bueno, Dios no tiene favoritos, pero si hubiera un favorito, yo creo que hubiera sido David. Pero aún siendo David, él tenía que hacer las cosas como Dios las había dicho. Y creo que aquí nos enfrentamos a un problema, sobre todo que se vuelve más peligroso en nuestro tiempo. Porque como iglesia, pues muchas veces hemos tratado de hacer las cosas a lo mejor más fáciles, ¿no? Si usted recuerda, las iglesias de antes, pues eran butacas o bancas, ¿verdad? Imagínese para apilar las bancas, ¿no? Y ya después, mejor se pusieron sillitas, ¿verdad? Y es más práctico. Si vamos a un lugar, en vez de llevar puras bancas, pues nos llevamos sillas, ¿verdad? Hasta en carros, etcétera. Pero como iglesia, muchas veces nuestro enfoque ha sido, pues a lo mejor actualizarnos, modernizarnos y muchas veces hacer las cosas más fáciles. De hecho, lo que David hizo fue una solución más fácil, ¿sí? Porque si usted leyó, recuerda lo que leímos, dice que el arca se encontraba en un collado, en una colina. Imagínense para bajarla, de oro, por dentro y por fuera. Lo más fácil era ponerla en un carro, ¿va? Iba a decir un diablito, pero no va, pero era ponerla en una carreta, ¿verdad? Y empujarla. Esa era la solución más fácil. Y saben que muchas veces nosotros, cuando pensamos
en servir a Dios, en hacer algo para Dios, para alcanzar algo de Dios, muchas veces pensamos en lo más fácil. Y hemos dejado de buscar y de honrar a Dios, a veces haciendo cosas que Dios espera de nosotros. Yo recuerdo que en algunos momentos de ministración, ¿verdad? Pues hace tiempo pues se acostumbraba mucho, vamos a arrodillarnos, ¿verdad? Delante de Dios. Y todos nos arrodillamos, no faltaba quien decía, yo no me arrodillo, ¿verdad? Porque ya no dobla la rodilla. Pero yo recuerdo que en algunos momentos se llegó a decir, vamos a arrodillarnos, pero no lo hagas físicamente, hazlo una actitud de tu corazón, ¿verdad? Y yo digo, está bien, porque claro, debe haber una actitud de nuestro corazón. Y no estoy criticando ni diciendo que eso está mal, pero a veces nuestro enfoque ha sido mucho de eso, no porque nos interese realmente rendirnos a Dios, sino porque es más fácil. Yo recuerdo que cuando nos establecieron aquí como pastores de esta congregación, a mi esposa y a mí, nos pidieron que nos arrodilláramos. Y mi esposa y yo veníamos bien monos, ¿verdad? Yo traía mi moñito, mis zapatos, ¿verdad? Y nos arrodillamos. Ay, mi pierna estaba así como casi a punto de explotar, ¿verdad? Porque ya no aguantaba. Mi esposa traía sus tacones, ¿verdad? Y veníamos pues queríamos venir lo más presentables posible. Pero a veces el arrodillarse cuesta, ¿no? ¿Y cuándo fue la última vez que doblaste rodilla para orar o para adorar a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que lo has hecho? Ahora, yo no quiero que nos convirtamos aquí en solamente algo como una costumbre, algo religioso y que siempre que oremos aquí todos se hinquen. No, ese no es el punto, ¿sí? Empezar de hacer de ciertas cosas como una costumbre, una doctrina de que así tiene que ser y si no lo haces estás mal. No, eso no es lo que estoy diciendo. Pero la realidad, ¿cuántas veces? A veces ya hasta oramos acostados, ¿verdad? Hasta así, ni me muevo, ¿verdad? Aquí voy a orar. Es una realidad. Y vuelvo a decir lo mismo. Esto no se trata de que ahora que llegues a tu casa vas a tener que tomar posturas religiosas. No, pero tiene que ver con qué es lo que Dios está esperando de mí. ¿Cómo le voy a buscar? ¿Cómo le voy a honrar? ¿A mi manera o a su manera? Entonces David no consulta, pero aquí en el versículo 7, David hace algo como que recapacita, ¿verdad? Dice el versículo 7, perdón. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellos a casa, y tomaréis luego del arca del Señor y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Esta es una manera en la que anteriormente en 1 Samuel capítulo 6 lo estuvieron haciendo, y David se da cuenta de eso. Y es la manera en la que los filisteos regresan el arca en su momento. Los filisteos, de hecho, David hace básicamente lo mismo, un carro nuevo. Escogiendo la manera más fácil para bajar de una colina el arca, la presencia de Dios. Y dice que cuando los bueyes tropezaron, pues se movió, se tambaleó, no sé, ¿verdad? También su motivación pudo haber sido buena, ¿verdad? Pues que no se maltrate, que no se vaya a caer. Pero
hizo algo que estaba fuera de la instrucción de Dios. Yo creo que Usa se le hizo fácil porque el arca había estado ahí por más de 20 años en su casa, en la casa de su papá, de Abinadab. Y creo que algo sucede, como la familiaridad, ¿no? Cuando cuando nos acostumbramos tanto a algo que perdemos la devoción o el respeto, ¿sí? Yo creo que esto le pasó a Usa. Ahora, sí, ahorita que leamos más adelante, dice que cuando David se asusta aquí, después de que pasa esto, no sé si me pueden poner ahí, 2 de Samuel capítulo 6, versículo 7, versículo 7. Dice, con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. Versículo 8. David se enojó. ¿Qué hizo David? Se enojó porque el Señor había matado a Usa. O sea, no, como que todavía error tras error, ¿no? Así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Versículo 9. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Versículo 10. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom, oriundo de Gat. Versículo 11. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gat, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. ¿Sí? Bendijo a él y a toda su familia. Mira, tenemos 3 personajes: David, ¿sí? Tenemos a Usa y tenemos la casa de Obed-edom. Cuando tú lees de la casa de Abinadab donde vivía Usa, ahí no se registra que Dios los bendijo. Simplemente se dice que ahí estuvo la presencia de Dios. Cuando David la saca de manera incorrecta, muere Usa y David se enoja. Pero cuando el arca del pacto es traída a la casa de Obed-edom, dice que ahí Dios bendijo ese lugar. Durante 3 meses que estuvo ahí el arca, dice que fue bendecida esa casa. Hablando acerca de que algo se hizo diferente en ese lugar, ¿sí? Algo diferente. Y más adelante tú lees que le dicen a David, fíjate que ahí donde pusiste el arca, en la casa de Obed-edom, Dios ha bendecido esa casa y esa familia. Y David como que recapacita y ahora sí quiere traer el arca del pacto a Israel. Pero a veces hacemos tan familiar las cosas de Dios. A veces lo hacemos tan fácil y no porque fácil sea malo, sino cuando perdemos la esencia de lo que estamos haciendo. Cuando perdemos la devoción. Nosotros aquí como congregación, pues hay algunas cosas que evitamos, ¿verdad? Evitamos comer durante la conferencia. Y ahorita aguanto sus papitas, ¿verdad? Evitamos comer cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Evitamos estar usando el teléfono, ¿verdad? Porque al menos que sea para leer la Biblia, ¿verdad? Que a veces la traemos ahí, pero lo ponemos en modo silencio, porque tratamos de alguna manera de honrar a Dios y honrar su palabra. ¿Tú qué pensarías si tú estás delante de alguien importante y otra persona está aquí a tu lado sentado todo así chueco, así como casi acostado? ¿Qué pensarías? Y todavía bien derechitos. Pero familia, es que es una realidad. La actitud
se manifiesta. Tú sabes cuando una persona no quiere estar en un lugar. Tú te das cuenta cuando una persona no te está prestando atención. Tú sabes cuando una persona no te quiere escuchar. Y lo triste es que muchas veces esa es la actitud que tenemos delante de Dios. Y todos en aspectos de nuestra vida a veces nos encontramos así. A veces hacemos tan familiar las cosas de Dios que perdemos el enfoque y perdemos la esencia de realmente estar honrando a Dios. ¿Realmente estás consciente de que hoy estamos delante de la presencia de Dios? ¿Te bañaste antes de venir? ¿Cómo sería tu actitud si estuvieras sentado delante de un gobernante, de un empresario importante, de tu jugador favorito, aprendiendo de la persona más influyente acerca de un tema? ¿Cuál sería tu actitud? Cada vez que buscamos hacer cosas buenas, cada vez que buscamos servir al Señor, cuando venimos a buscarle a Él, debemos de hacerlo la manera que Él espera que lo hagamos. Si no, en primer lugar, no funcionará. Hay un par de cosas que yo le he regalado a Vivi. Y se las he regalado porque a mí me gustaron. Oh, eso está padrísimo, se la voy a regalar, ¿no? Y cuando se las doy, pues ella siempre es muy linda, ¿verdad? Pero como que a veces me he dado cuenta que dice, este regalo es más como para ti. Y de hecho, muchas veces yo he terminado usando alguno de esos regalos, ¿no? Sí. Porque la manera correcta de amar y de honrar a otros no es la manera en la que a mí me gusta. ¿Sí? La manera en la que amamos y honramos a otros es la manera en la que la otra persona se pudiera sentir amada y honrada. Y es algo básico en nuestra manera de honrar, de amar a otra persona. ¿Cuántas veces, a lo mejor en el matrimonio nos ha pasado, ¿verdad? De que tú estás seguro, este es el regalo, ¿verdad? Que ahora que viene el 14 de febrero, claro que le va a encantar. Llegas, ¿verdad? Con esa expectativa de, oh, ¿cuál va a ser su cara? Y es como, ¿ah? Creo que es tu color favorito, es tu... pero no es el mío. ¿Sí? Muchas veces así lo hacemos con Dios. Es que voy a hacer esto para Dios, ¿verdad? Y hasta podemos esmerarnos. Y hasta puede implicar un cierto esfuerzo. Pero simplemente no es la manera en la que Dios está esperando que tú y yo le honremos a Él. En que tú y yo le agrademos a Él. Y nuestra perspectiva es, Señor, que tú seas honrado, que tú seas glorificado. Y si yo tengo que cambiar mis formas, y si yo tengo que cambiar mi manera, pues yo lo voy a hacer. No es así de que, bueno, pues ahí, no, que Dios reciba todo lo que le traemos. No, Dios no recibe todo. De hecho, cuando creo que es Jesús, habla acerca de la ofrenda. Dice que si traes algo contra alguien, dejes la ofrenda en el altar. Vayas y arregles ese asunto y después ahora sí presentes tu ofrenda. A mí se me hace gruesísimo esa porción. Porque dice Dios, o sea, yo no voy a recibir todo lo que tú me das hasta que lo hagas en la manera en la que yo espero que lo hagas. Qué tremendo. Y cómo llevamos nuestra vida con Dios, cómo estamos caminando con Dios. Lo quiero poner como ejemplo, no voy a criticar a nadie. Voy a poner yo de ejemplo, pero ahora que estuve recuperándome de la operación y no pude venir a un par de reuniones,
pues yo dije, aquí es donde tenemos que poner el ejemplo, vamos a poner la transmisión. Y la verdad que se me hizo muy complicado conectarme a través de la transmisión. Porque cuando menos esperaba ya estaba en la cocina, ¿verdad? Agarrando ahí algo. O cuando menos esperaba ya estaba yo en mi celular y ya no escuché algo de la conferencia y me desconecté. Y ahí tratamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente no es la manera de Dios. Ahora, no estoy diciendo que si tú ves la transmisión ya estás mal, no. Puede ser un medio para no desconectarnos, ¿verdad? Como iglesia. Ahora en pandemia, pues fue un gran recurso, pero ah, aún así, el propósito y la manera de Dios es que tú y yo estemos aquí juntos. ¿Sí? Y si en algún momento tenemos una situación y tenemos que conectarnos a través de la transmisión, pues lo vamos a hacer. Y va a implicar un reto y un desafío porque a veces nos podemos distraer tan fácilmente. Donde no te guste la palabra, le muteas o le bajas. Alguien puede llegar a tu casa, puede haber una distracción, tu celular, tantas cosas, ¿no? En ciertos momentos lo podemos usar, pero el propósito y la manera de Dios es que tú y yo estemos hoy aquí juntos, podamos congregarnos para adorarle y para poder también exponernos a su palabra. Ahora, a veces queremos ver que los demás actúen como deben de actuar. A veces queremos que los demás hagan las cosas como se supone que se deben de hacer. Pero el momento en el que Dios nos está llevando el día de hoy es a que tú y yo tomemos responsabilidad. Esta palabra no es para que tú empieces a decirle a otro, es que tú estás haciendo mal, es que eso no es lo que Dios espera de ti. No, esta palabra es para que tú te apliques. Independientemente tu esposo, independientemente tu esposa, independientemente tu hijo, independientemente tu amigo, tu amiga, lo haga de otra manera, tú haz lo que Dios está esperando de ti. Porque a lo mejor pudiéramos decir, bueno, es que aquí no están sucediendo las cosas como deberían de estar sucediendo. Tú haces lo que Dios te está pidiendo a ti. Porque aquí en esta historia había varios involucrados, ¿verdad? El principal era David, pero usa también porque no hizo lo que Dios le estaba pidiendo a él. Preocúpate por hacer lo que Dios te está pidiendo a ti. En 2 Samuel 6, versículo 8 dice, tomaréis luego el arca del Señor y la pondréis sobre un carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la... Ay, perdón, creo que ya lo había leído. David aquí dice que se enojó. En otra traducción dice que se puso triste, pero la palabra original es que él se enojó. Y Dios le da importancia a nuestras intenciones. Ahí yo creo que se manifiesta realmente que como que David no había entendido del todo, ¿verdad?, lo que quería hacer. Versículo 9 dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las unieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca del Señor sobre el carro. Es que creo que me escribí yo aquí mal los versículos, pero no sé si me pueden apoyar. Versículo 2 Samuel 6, 9. Aquel día David se sintió temeroso del Señor, exclamó, es mejor que no me lleve el arca del Señor. Versículo 10. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad, la dejó en la casa de Obed-Edom. Versículo 11, versículo 12. En cuanto le contaron al rey David que por causa del arca del Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía
trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Versículo 15. Así que entre vítores y al son de cuernos de carneros, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Y si usted sigue leyendo, hay una parte donde muy conocida, donde la esposa de David lo ve danzando, ¿verdad? Y como que lo critica, diciéndole, siendo el rey, como que haces el ridículo aquí. Y está ese versículo tan conocido que dice, yo me haré más vil por causa de Jehová, ¿verdad? Hablando acerca de que venía él danzando y celebrando porque ya traía el arca y la presencia de Dios a Jerusalén. Pero me llama la atención que David, cada vez que daban 6 pasos, sacrificaba un animal. Imagínate el trabajo. O sea, son 2 actitudes totalmente diferentes, ¿verdad? Al principio de hacerlo más fácil, súbenla a la camioneta. A decir, ahora la vamos a cargar como se debe y cada 6 pasos vamos a sacrificar un animal. Hablando acerca de que había arrepentimiento, ¿no?, en el corazón de David. Y creo que muchas veces no es hasta que pasa algo que entendemos. O sea, lo que tuvo que pasar David, tuvo que morir una persona para que él pudiera entender. Y familia, nos pasa a todos. Es hasta que Dios no permite algo, hasta que Dios permite algo, que entonces decimos, ay, a ver, ¿qué estoy haciendo mal, no? Ahora con la recuperación no se supone que no debo de cargar más de 3 a 5 kilos. Y uno se siente bien y empieza a cargar cosas y a mover. Pero nada más siente uno un dolorcito y es como hasta otra vez caminas así, ¿verdad? Despacito. Pero es una realidad. Muchas veces solamente así entendemos. Porque a lo mejor si David hubiera leído al principio, él lo hubiera hecho a la manera correcta, ¿verdad? Pero ahora hasta sacrificio cada 6 pasos, ¿no? Como que fue un temor, ¿verdad? Vino como un temor a la vida de David, pero al mismo tiempo que había un temor de, Señor, o sea, queremos que sea tu manera, queremos agradarte. David viene celebrando, pero hay un temor, no un temor de un miedo, sino un temor de honra, un temor de reverencia a Dios, ¿verdad? Como cuando tú tienes a alguien y no quieres, si estás bien en ese lugar, ¿verdad? Le preguntas si está bien la habitación que preparaste, tal vez hay como un sentido de honra, ¿no? Y es lo que sucede en David. Cada 6 pasos comienzan a sacrificar. Fíjate lo que les pasó en algún momento. Dice en Primera de Crónicas capítulo 15 versículo 13. Y se me ayudan ahí en cabina, ya estoy tomando los últimos minutos. Primera de Crónicas 15:13 dice: pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Fíjate las palabras del poder. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, el Señor nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ay, ¿quién los quebrantó? Y cuando es Dios el que te está quebrantando, ¿a quién le oras? ¿A quién le dices que te defienda? De hecho, en la mañana yo estaba leyendo una reflexión de el Salmo 6, que es David. No sé si es el 4 o creo que es el 4. David escribe este salmo y comienza pidiéndole a Dios que no se enoje contra él,
que lo sane de esta enfermedad que tiene. Y después de eso, él está orando y comienza a orar que también Dios pelee por él en contra de sus enemigos. Y estaba leyendo esta reflexión y habla acerca del barro, de las vasijas de barro, cómo el alfarero pone una mano por fuera y pone también una mano por dentro. Y esta reflexión, el pastor que escribe esto, dice cómo a veces hay cosas externas, situaciones, dificultades que Dios usa para tratar con nosotros, pero a veces Dios también usa cosas internas, ¿sí? Y la reflexión decía que si el alfarero solamente pusiera la mano por fuera, se hundiría, se haría deforme. O si solamente pusiera la mano por dentro, pasaría lo mismo. Podría hacerse un hoyo, se podría deformar esa vasija de barro. Y cuando tú y yo pasamos este tipo de quebranto, a veces de cosas externas, pero también de cosas internas, habla acerca de que estamos en un periodo de formación por Dios, ¿sí? Y yo ahí te animaría a que no todo le eches la culpa al diablo, ¿va? No, que sí le digas, Señor, esto que estoy pasando, porque tú estás tratando conmigo, ¿verdad? A veces ciertas cosas, ¿verdad? Enfermedades, conflictos, situaciones familiares, emociones, temores, dudas, ansiedad. ¿Cuántas cosas a veces vienen y que Dios podría quitarnos eso? Sí, ¿verdad? Él es Dios, pero a veces no lo hace, porque Él está tratando, ¿verdad? Él está formando, Él está usando sus dos manos, ¿sí? El punto es, en la situación que estés enfrentando, no importa qué tan complicada sea, ¿cómo la vas a enfrentar? ¿Cómo la vas a resolver? ¿A tu manera o a la de Dios? El tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo para que nos caiga el 20, familia. Es decir, tenemos como una brecha abierta, tenemos como una puerta abierta, una oportunidad que Dios nos está dando de entender, que Dios nos está dando instrucción, que Dios nos está dando palabras claras de cómo podemos, cómo debemos de hacer las cosas. Y tú tienes la opción de decir, Señor, sí lo voy a hacer a tu manera, o Señor, tengo una idea más genial. Examinemos cuando se nos hace fácil que Dios haga, que Dios obre, que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe, pero donde no hay una actitud de honra, de respeto, de devoción a Dios. Hay que tener cuidado, tanto jóvenes, porque como jóvenes se nos puede hacer fácil, porque vivimos en un tiempo donde hay tanta facilidad para hacer las cosas, ¿verdad? Donde no nos gusta lo complicado, donde decimos siempre tenemos una mejor idea, ¿no? Y no solamente por el tiempo, siempre los jóvenes hemos sido así, ¿verdad? Digo, hemos sido. Pero siempre tenemos una mejor idea, ¿verdad? Pero más que una mejor idea, es una idea más fácil, ¿sí o no? Pero que no nos asegura tener el resultado que debemos de tener. Y no solamente jóvenes, también a veces existimos adultos que nos encanta buscar lo fácil. Quien actuó de manera incorrecta, menospreció la presencia de Dios. Y David no lo hizo de la manera menos correcta, pero Obed-Edom fue bendecido. Si tú vives en pecado, si tú estás viviendo en pecado y solo le pones dulce a tu vida, si adornas tu vida,
diciendo, pero yo estoy buscando a Dios. Pero en realidad no le estás amando. No esperes que Dios muestre su favor y su gracia sobre tu vida. En primer lugar, tienes que hacer lo que Él está esperando de ti. Y si Él hace algo por nosotros, es solamente por su misericordia y porque estamos respondiendo de la manera correcta. Yo quiero animarte, puedes ponerte de pie. Quiero nada más decirte un par de cosas que nos pueden ayudar. Número uno, consulta su palabra constantemente en tu vida. Siempre consulta su palabra. Consulta su palabra siempre. Dos, busca su presencia. Busca su presencia y camina en su verdad. Hoy ya no tenemos el arca del pacto físicamente, pero sí tenemos su presencia a través de su palabra y a través de su Espíritu Santo. Búscalo en tu casa. ¿Sí? Adora a Dios. Número tres, adora a Dios. Expresa tu deseo por Él. Que se manifieste tu deseo, se manifieste tu honra a Dios. ¿Cómo lo puedes manifestar? No de una manera religiosa, pero de una manera genuina. Si te quieres rendir a Dios, pues mínimo levanta tus manos, ¿no? O cierra tus ojos. Y número cuatro, a lo mejor ya estás caminando en esto, pero a lo mejor no. Invita a Dios a tu vida y a tu casa. A lo mejor hay quien dice, no, pues yo sí lo tengo en mi vida y en mi casa, pero hay muchos que no hablan de Dios en su casa. Se habla de todo, ¿no? De problemas, películas, trabajo, deporte, chisme, pero no se habla de Dios. No hay momentos en nuestra casa para orar y decirle a Dios, ven a nuestro hogar. Te necesitamos. Invita a la presencia de Dios a tu casa. Busca, asegúrate de que la presencia de Dios esté en tu vida. Que realmente Él vaya contigo, Él vaya con cada uno de nosotros. ¿Qué no levantas tus manos y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude? Hace un momento cantábamos, yo me rindo. Para conocerte más. Y si hoy tú puedes reconocer que tal vez has hecho las cosas a tu manera, pues hoy puedes ponerte a cuentas con Dios y puedes decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque lo he estado haciendo a mi manera, aparentemente buena, aparentemente inteligente, pero simplemente no es porque no sea buena o porque no sea inteligente, simplemente es porque no es la manera en la que tú quieres que yo lo haga. Puedes tomar un momento para orar. Puedes cerrar tus ojos, dispón tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, porque tú insistes en que nuestra vida pueda ser diferente. Insistes. Tal vez hemos desaprovechado oportunidades ya para hacer tu voluntad. Y tú
dirección, tu palabra es real, Señor. Tú puedes dirigir. La paz que habla tu palabra, que puede sobrepasar toda situación, que puede sobrepasar toda dificultad, todo pensamiento, es una realidad. Esa paz está disponible para cada uno de nosotros. Pero cuando nos rendimos, Señor, cuando nos humillamos, cuando hay verdadero arrepentimiento, cuando hay verdadero entendimiento de lo que tenemos que hacer, tu voluntad no es que venga un temor, Señor, malo a equivocarnos. Tu voluntad es que podamos depender de ti, que podamos acercarnos, que podamos ir a tu presencia, que podamos renovarnos en ti, podamos fortalecernos en ti, que de ti tomemos, Señor, de toda plenitud. Esa es tu voluntad, Señor, que vengamos delante de ti, que vengamos a ti, la fuente de nuestra vida, el agua, Señor, que sacia toda clase de sed, toda clase de sed del alma, Señor. Señor, y líbranos de caer en prácticas religiosas. Líbranos de caer en prácticas de manipulación. Líbranos, Señor, de tratar de obligarte, Señor, a que hagas algo por nosotros. Tú no puedes ser obligado, pero muchas veces nuestra actitud es así. Toda falta de entendimiento, Señor, perdónanos porque no hemos tenido un entendimiento correcto de honrarte. Señor, sana a nuestra generación de este mal. No va a ser a través de una imposición como iglesia. Va a ser a través de una revelación que tú vas a venir sobre jóvenes, Señor, que entiendan quién eres tú. Va a venir a través de un entendimiento, Señor. Y nuestra adoración, nuestro compromiso, nuestro servicio va a ser transformado, Señor. El viernes orábamos, Señor, por una generación de jóvenes que no te van a conocer de una manera superficial, sino de una manera profunda. Y que eso, Señor, va a provocar que se puedan involucrar, Señor, en tus planes, en tu propósito. Y no solamente jóvenes, toda esta generación, Señor, de este tiempo, no va a venir por imposición. Va a venir, Señor, porque tú nos revelas y nos hablas. Y porque caen las vendas, Señor, que no nos permitían ver la grandeza, Señor, la majestad de tu nombre, la gloria de tu nombre. Y donde vamos a poder honrarte de una manera digna, donde podemos servirte de una manera que tú eres digno. Tal vez no de una manera perfecta, Señor, pero sí de la manera en la que tú te agradas.
Tal vez no es la manera perfecta en nuestro entendimiento, Señor, en nuestros conceptos. Pero sí una manera, Señor, donde se pueda notar que tú eres nuestro Dios y que amamos tu presencia y que deseamos tu presencia y que hemos hallado gracia delante de ti y podemos venir delante de ti, Señor. Ven y revela, Señor, revélate a cada hombre y cada mujer, a cada uno de nosotros. Revela, Señor. Revela, Señor, tu gloria, tu poder, tu majestad, tu belleza. Quebranta, Señor, nuestro corazón. Que se produzca humildad, se produzca mansedumbre, paciencia, bondad en medio de nosotros, entre nosotros, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Pensemos como tú piensas. Escojamos, Señor, tus pensamientos. Podamos elegir tus caminos y no los nuestros. Este año, Señor, queremos elegir tus caminos. Este año quiero elegir tus caminos. ¿Por qué no le dices eso a Dios? Quiero elegir tus caminos, Señor, que tienes preparado para mi vida, para mi familia, para mi hogar. Quiero elegir tus caminos, Señor. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu palabra, quiero perseverar. Quiero perseverar, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu palabra que es bendita, Señor. Tu palabra que es eficaz. Tu palabra, Señor, que nos sana, que nos renueva. Gracias, Señor, por tu presencia que nos limpia, Señor, nos consuela. Gracias. Tu palabra, Señor, que viene y hace algo nuevo en nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos a depender de esto para cada día. Ayúdanos a depender de tu presencia, de tu palabra, de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Tú lo tienes ahí para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos dar